Bueno, voy a continuar con esta presentación que se llama el proceso para producir nitrato de plata y la elaboración de un espejo. Eh, en el video anterior mencionaba que bueno, en uno de los videos, voy a ponerlos en orden a ese proceso anterior, la materia solo se transforma. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ah, pues hay una discrepancia en esa definición desde el punto de vista de los científicos o desde el punto de vista de las personas que saben de química. Ellos comentan que es más práctico decir la materia solo se transforma, no decir la materia no se crea ni se destruye. O sea, solo se transforma. Y ambos argumentos son válidos porque existe un sentido común que la materia no se crea ni se destruye y se sabe que la materia solo se transforma. Entonces hay una discrepancia entre esa definición, decir la definición completa, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, o decir la materia solo se transforma. Muchas personas conocedoras de la química prefieren decir la materia solo se transforma, no dan la definición, se les hace la definición más entendible, más clara, más simple. Sin embargo, el estudiante siempre tiene que saber la definición completa, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en esta presentación vamos a ver lo que es el proceso para producir nitrato de plata y elaboración de un espejo. Para producir nitrato de plata se necesita ácido nítrico. El ácido nítrico se puede obtener a partir del hidróxido de amonio con peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, esto en una solución acuosa. Entonces el hidróxido de amonio se puede enriquecer o se puede más que nada, más que usar el término enriquecer o concentrar, en este caso se puede estimar la cantidad de hidróxido de amonio que se necesita para saber cuánto amonio queremos. Por ejemplo, aquí dice 116 mililitros de limpiador de ventanas, tenemos que excederlo con 5 mililitros, tendrían 5 mililitros excedentes de ion amonio. O sea, básicamente estamos hablando que 116 mililitros serían de hidróxido de amonio, pero sabemos que 5 mililitros son del puro ion amonio. Esto ya es con las cantidades estimadas, lo que es haciendo la diferencia del hidróxido. Haciendo la diferencia del hidróxido para obtener la mayor cantidad de amonio posible, 5 mililitros. Entonces, 116 mililitros de hidróxido de amonio tienen 5 mililitros de ion amonio, ¿no? Ahora, de acuerdo con la concentración del peróxido que se está utilizando para este caso, 145.08 mililitros de peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, nos dan 4.85 del puro peróxido, ¿no? Del peróxido de hidrógeno. Lo demás pues sería agua. Siempre cuando se tiene una solución, cuando no se dice la otra cantidad, por ejemplo aquí dice que es 4.85 mililitros de peróxido o de agua oxigenada, lo del restante, restándole a esos 145 los 145.08 los 4.85, el resto es agua. Entonces, recordando que el agua se considera un disolvente muy ahora sí que muy polar, que recibe varias impurezas fácilmente. Entonces disuelve varios tipos de sustancias, varios tipos de sólidos, incluso se contamina muy fácil, por lo que cuando no se menciona qué es la otra cantidad, pues el resto es agua.
y se necesitan 2.52 mililitros de agua. Pues aquí ya tenemos suficiente líquido, entonces podemos saber que ya viene en la solución el agua, ¿no? Los 2.52 mililitros, porque el total del hidróxido de amonio en solución y del peróxido de hidrógeno en solución es 261.74 mililitros, y si se necesitan 2.52 mililitros de agua, pues ya vienen incluidos en el total de la solución, ¿no? Ahora, sumando los porcentajes que necesitamos de hidróxido de amonio, de peróxido de hidrógeno y de agua, ahora sí que en su especie por separado, específicamente de estas tres sustancias, tenemos que son 5 mililitros de hidróxido de amonio, 4.85 mililitros de peróxido de hidrógeno y 2.52 mililitros de agua. Nos da un total de 12.37, o sea, de la combinación de los 116 mililitros del hidróxido de amonio y de los 140 de la solución, perdón, de hidróxido de amonio, y de los 145.08 de la solución del peróxido de hidrógeno, vamos a eliminar, a calentar para evaporar, a eliminar todo ese exceso de humedad de agua hasta que nos den los 12.37 mililitros que son de las sustancias que buscamos: el ion amonio, el peróxido de hidrógeno y los 2.52 mililitros de agua. Entonces ese va a ser el volumen que vamos a tener de ácido nítrico. Posteriormente a ese ácido nítrico se le agrega una medida que vamos a escoger de plata para formar el nitrato de plata. Básicamente es conocido que el ácido nítrico disuelve la plata. Incluso para disolver el oro se necesita lo que es el agua regia. El agua regia es una combinación de ácido nítrico con ácido sulfúrico y hay en ocasiones también un porcentaje de ácido muriático, o también le llaman ácido clorhídrico. Es la mezcla de esos tres ácidos para disolver el oro. Es un metal más consistente, más sólido, entonces se necesita de mayor peso atómico. Se necesita una combinación del agua regia de esos ácidos, y en el caso de la plata puede disolverse en el puro ácido nítrico, liberando hidrógeno en este caso. Vamos a continuar. ¿Cómo se fabrica un espejo? Tenemos este método que es utilizando el puro ion amonio. O sea, esto significa purificando lo que es el hidróxido de amonio a la mayor cantidad de amonio posible, y se utiliza agregando azúcar. Esto puede ser glucosa o puede ser sacarosa. Es preferible la glucosa, pero en todo caso es conveniente utilizar esto de aquí abajo, que se llama formaldehído o formol. Es conveniente porque queda un espejo de mucho mayor calidad con el formol. Y también purificando lo más posible el ion de amonio. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para el espejo? En este caso tenemos el nitrato de plata, le agregamos el amonio. Esto nos da esto en combinación con el hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica, y el ácido muriático o ácido clorhídrico, más la sacarosa, glucosa o azúcar, con agua, nos da la plata que buscamos para colocar en el espejo. Todo lo demás se puede lavar, se puede rociar con agua para que se limpie, y en todo caso solo quedaría lo que es la sacarosa o la glucosa junto con la plata. Esto, por tener sacarosa o glucosa, es de mala calidad,
no es recomendable por la calidad de dicho espejo, pero si se desea tener un espejo, se puede fabricar de esta forma y funciona como el utensilio, ¿no? Como un espejo. La ecuación aquí está balanceada: 1 de plata, 2 de nitrógeno, el sodio, el cloro, carbonos, hidrógenos y oxígenos. O sea que la reacción es posible llevarla a cabo. En otros métodos que se utilizan otros materiales distintos. Sin embargo, aquí la ecuación, la fórmula química está muy clara. Te dice los componentes para llevar a cabo la fabricación del espejo, ¿no? Y podemos ver que se libera oxígeno cuando fabricamos el espejo, se libera un poco de oxígeno al ambiente. Entonces esto es con concentrado del ion amonio y con sacarosa, glucosa, y esa es la forma de llevarlo a cabo. ¿Qué se puede determinar de aquí? Que el amonio está a su mayor concentración posible y que el hidróxido que tenemos aquí va a intercambiar el sodio con el ácido clorhídrico, también se le llama ácido muriático, para formar una sal, cloruro de sodio, que fácilmente se puede enjuagar para liberarla. Y el hidróxido se va a neutralizar con el hidrógeno del muriático, del ácido muriático, y va a formar una molécula de agua, que igual todo esto en teoría se desprende al hacer el espejo, excepto la plata y excepto la sacarosa o glucosa. Muy bien, vamos a ver la otra forma de hacer el espejo. Se utiliza lo mismo: nitrato de plata, el ion de amonio concentrado, hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, pero aquí se usa formol o formaldehído y agua, ¿no? Entonces el agua tiene que ser de preferencia agua limpia. Se forma la plata, se forma hidróxido de amonio también. Si vemos, el amonio se está convirtiendo a hidróxido de amonio, lo mismo que el caso anterior: amonio, el ion amonio, a hidróxido de amonio. ¿Qué quiere decir? Que sufre una combinación que podría ser una desproporción de la sustancia pura, porque ya es el subproducto de la formación del espejo, ¿no? Y también aquí el formol, y también aquí el oxígeno que se libera al ambiente. Algo notable aquí también es que al utilizar formol, la superficie del espejo es de mayor calidad. Es un espejo pues se puede apreciar en la calidad y en la calidad del espejo y en la forma que refleja los objetos, ¿no? Esto es para utilizando concentrado de amonio y el formol. Vemos que está balanceada la fórmula: 1,1 de plata, 2 de nitrógeno, 1,1 de sodio, cloro 1,1, carbono 1,1, hidrógeno 14,14, oxígeno 8,8. Entonces esta es una fórmula para realizar un espejo. Les comentaba que hay otras personas que utilizan otras sustancias. Por ejemplo, he visto muchas referencias que no manejan el ácido clorhídrico o el ácido muriático, que le llaman. He visto referencias que no manejan, aparte del ácido clorhídrico, por ejemplo, hay muchos que no dicen qué pureza tiene el ion amonio. A veces están usando hidróxido de amonio, pero también hay referencias que manejan el amonio. Sin embargo, no mencionan
la utilidad del ácido clorhídrico? Pues es lo que les expliqué en la ecuación química 1, ¿no? Vamos con el segundo método para realizar un espejo. Aquí ya no estaríamos usando el ion amonio, que es más puro. Aquí estaríamos usando el hidróxido de amonio. Si utilizamos el hidróxido de amonio, quiere decir que el amonio está menos purificado porque está adherido al hidróxido, pero también se puede llevar a cabo el espejo. Sin embargo, aquí tenemos sacarosa y acá tenemos formol. ¿Con cuál va a quedar mejor el espejo? Pues utilizando el que lleva formol, ¿no? Y además podemos ver que se sigue utilizando el ácido clorhídrico. Ahora sí, la función del ácido clorhídrico va a ser neutralizar el hidróxido del sodio y neutralizar el hidróxido del amonio, lo que quiere decir que le va a costar un poquito más el segundo método para formar el espejo. Para ser más prácticos, en pocas palabras, en el método 1 la mejor opción para fabricar un espejo es la opción B. De hecho aquí le voy a colocar unos incisos para si los quieren ver. Y en el método 2 la mejor opción para fabricar un espejo es la opción B también. Al último vemos cuál es más preferente, si la B del método 1 o la opción B del método 2. Entonces aquí es fórmula del espejo con sacarosa e hidróxido de amonio. Aquí es fórmula del espejo con formol e hidróxido de amonio. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las instrucciones para fabricar el espejo? Primero que nada, limpiar bien la superficie del vidrio. Esto es que quede limpia, que no tenga manchas, que no esté opacada con humedad, que no tenga residuos, que esté limpia la superficie del vidrio. Segundo paso es preparar la solución de nitrato de plata con agua limpia. Hay quienes utilizan agua desionizada, agua destilada. Está muy bien usar esa agua. Con que sea limpia es suficiente. Puede ser agua potable o de preferencia agua de beber, ¿no? Siguiente es agregar una concentración similar de hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica, ¿no? Porque una concentración similar, básicamente queremos que la concentración de este sea igual a la concentración de este al preparar las soluciones para que la reacción sea 1:1. Y esto es para que, tomando como referencia el nitrato de plata, el nitrato de plata tiene una carga más positiva de manera general por la plata, y el hidróxido de sodio el sodio es un mineral, entonces se considera una sal, entonces es menos positiva que la plata, entonces tiene una carga negativa así de manera general, ¿no? Se podría hacer en un diagrama poniendo que este es más y este más menos y el azúcar menos, por ejemplo, y es como va ahora sí que quedando la superficie o la capa del espejo, ¿no? Entonces se recomienda que sea concentraciones similares para que se vaya fijando ahora sí que la superficie de la formación del espejo. El paso 4 es agregar el concentrado del ion amonio, en el caso de que sea el ion amonio puro, o con la mayor concentración posible, o agregar el hidróxido de amonio en el caso que no se tenga la mayor concentración posible de amonio, dependiendo de qué fórmula se va a utilizar. Si se va a usar con azúcar o sacarosa, con el formol o formaldehído. Básicamente las fórmulas a utilizar, como se los comento, son recomendables las segundas fórmulas del método 1 y 2 hasta que el precipitado desaparezca. Entonces vamos a agregar amonio y debe desaparecer el precipitado del nitrato de plata con el hidróxido. Después vamos a agregar suficiente ácido muriático o ácido clorhídrico
pero tiene que ser suficiente, pero no demasiado. Es solo la cantidad, como lo mencioné, que neutralice el hidróxido de sodio o el hidróxido de sodio y el hidróxido de amonio en caso de que tenga hidróxido de amonio. Aquí lo dice. Y esto es el hidróxido de sodio para el método 1 y el hidróxido de sodio y hidróxido de amonio para el método 2. Es como va a actuar el ácido clorhídrico para neutralizar esos compuestos, ¿no? esas sustancias. Y esto se requiere, como lo mencioné anteriormente, para intercambiar los iones sodio y cloro y formar un cloruro de sodio, que es una sal, y agua, ¿no? Posteriormente se le va a agregar a la solución el formol y la sacarosa o la glucosa. El paso 7 es un requisito indispensable, que en el caso de agregar glucosa o sacarosa se tiene que calentar la solución. Si le agregamos formol no hay problema, así a temperatura como se forma, temperatura ambiente, y va a quedar ahora sí que el reactivo de Tollens. Le llaman reactivo de Tollens cuando tú preparas nitrato de plata para formar un vidrio. Va a quedar ahora sí que la formulación, o va a quedar la sustancia, pero si le agregamos sacarosa o glucosa hay que calentar la solución, y esto es para que se fije la sacarosa, y la sacarosa a su vez fije el nitrato de plata, y de ahí se obtenga el espejo con la plata sólida, ¿no? Después, posteriormente, tenemos que aspersar el vidrio con agua limpia. Entonces solamente enjuagamos con agua limpia y aplicamos la solución. La solución que se preparó en el paso del 1 al 7. Y finalmente tenemos que pintar el recubrimiento de la plata una vez que esté seco el recubrimiento, para protegerlo de la humedad o del desgaste físico. Rayaduras, golpes, bueno, sabemos que los espejos con un golpe o se nos pueden quebrar o no se nos quiebran, dependiendo el lugar del impacto y cómo esté la consistencia del vidrio. Pero las rayaduras a veces no se evitan, la humedad, todo eso generan desgaste en el recubrimiento del espejo. Entonces para eso hay que pintarlo, ¿no? Pintarlo o cubrir en la superficie con un esmalte o algo que lo proteja de la humedad y del desgaste físico. Bueno, ¿cuál de los dos métodos es el mejor para realizar un espejo? Vamos a ver cuál de los dos métodos es el mejor. Tenemos el método B, bueno, la ecuación química B del método 1, que es utilizando ion amonio y el formol o formaldehído. Aquí está el amonio, aquí está el formol o formaldehído. Y tenemos el método 2, la ecuación química B, que es utilizando el hidróxido de amonio y el formaldehído. De hecho, el hidróxido de amonio tiene una menor pureza. Es preferible la ecuación química B de la fórmula química B del método 1. Esta sería la mejor forma de fabricar un espejo utilizando formol o formaldehído, que se le llama, y concentrado de amonio. ¿Cómo obtenemos el concentrado de amonio? Y hay otros detalles que se pueden explicar, pero se los dejo a su criterio y así que su acervo cultural ahí de búsqueda literaria.
Y pues vamos a ver, para realizar el espejo con el primer método, que sería la formulación vela preferente, utilizando el concentrado de amonio y utilizando el formaldehído, podemos nosotros concentrar el ion amonio sin necesidad de que sea hidróxido de amonio, preparando una solución acuosa con ácido sulfúrico. Si nosotros preparamos una solución acuosa, fíjense lo curioso de esto, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico antiguamente se le llamaba, más probablemente desde que surgió la alquimia, aceite de vitriolo. Si ustedes obtienen ácido sulfúrico, tiene una consistencia aceitosa, sin embargo, claro, es corrosivo. Se pensó que podía servir para tratar cuestiones de materiales vítreos, de tipo vidrio, tipo cerámicas, pero en realidad lo que se dieron cuenta es que tenía una consistencia aceitosa muy parecida al vidrio por lo cristalino. Estoy hablando de ácido sulfúrico que no es en altas concentraciones. Entonces, efectivamente, si nosotros preparamos una solución ácida de agua ácida, esto es con un pH bajo, agregando un poco de ácido sulfúrico, podemos determinar que se van a liberar iones hidróneos de la solución acuosa. Esto es, en la misma agua se van a formar iones hidróneos, que son estos, debido al hidrógeno, debido a los dos hidrógenos que tiene el ácido sulfúrico. El agua ya tiene otros dos, entonces se forma H3O, aparte del agua que es H2O. Entonces se forma el ion hidróneo que tiene un pH ácido. Esto es bien peculiar porque es una estructura muy simple y se forma al agregar, al acidificar la solución acuosa o el agua. Y este ion que está aquí va a repeler al amonio, que si nosotros posteriormente llevamos a cabo una destilación, nos va a dar amonio, y el hidróxido se va a quedar en la solución acuosa, en el agua. Entonces esto va a favorecer la purificación del ion amonio. O sea, el hidróneo con amonio se repelen, el amonio se destila, se evapora, se mantiene, se guarda, y en el agua va a haber agua, hidróneo por un lado, que va a ser lo ácido, hidróxido por otro lado, que va a ser lo básico. ¿Y el hidróxido dónde se obtuvo? Del hidróxido de amonio. Y ya nomás nos queda el ion amonio libre, que es el que queremos, favorece la purificación de este ion. Entonces, es importante mencionar que un espejo se debe elaborar con formol o formaldehído, debido a que mejora notablemente su calidad y sus cualidades. Pues espero les haya parecido interesante esta presentación, y estoy al pendiente con subir esos ejercicios de equilibrio matemático. Gracias.